Nos quedamos en el pasaje de Génesis 3. Estamos en nuestra segunda sección de nuestra primera clase de consejería bíblica. Estamos aquí en Cuba, Seminario Bautista Oriental, aquí sección de La Habana, y estamos con unos compañeros maravillosos que estamos aprendiendo sobre la naturaleza y las características del ser humano como parte de esta materia de consejería bíblica. Este servidor, Johnny Rafael Báez, pastor, profesor, estoy muy agradecido de Dios que me ha permitido llegar a Cuba. Llegué en el día de ayer y estamos ya enseñando en este seminario y estamos preparando a estos ministros y a estas ministras del Señor para que puedan ayudar en consejería a otras personas, pero sobre todo para que se ayuden a sí mismos. Recuerda que la Biblia dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos, es lo que el Señor dice a Timoteo a través de Pablo, y nosotros a veces queremos tener cuidado de la gente sin haber cuidado de nosotros mismos. Antes de entrar en esta sección, nosotros habíamos leído lo que es Génesis 3 del 1 al 13, y lo que vimos es que después de la mujer conversar con Satanás, esta tuvo un diálogo con Satanás, fue propuesto por Satanás, ella escuchó a Satanás. Recuerden que la manera como funciona la mente es que elabora, procesa pensamientos, pero sobre todo cuando escuchamos esos pensamientos se vuelven más mecánicos, más dinámicos, porque están influenciados por lo que escuchamos. Ella escuchó a Satanás, fue influenciada y dice que cuando ella lo escuchó, entonces vio que el árbol era bueno y codiciable. Eso fue después que ella, dice, la mujer vio, en esta versión que tengo, que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Pero fíjense que cuando ella comió es porque en el 5 Satanás le había dicho, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Por cierto, esta es la única vez que Satanás ha hablado verdad. Cuando ella comió del fruto y el esposo comió, fueron abiertos los ojos, adquirieron una inteligencia que antes no tenían, no sabiduría, sino inteligencia, que es el conocimiento del mal y separarlo del bien, pero perdieron la capacidad de hacer el bien. ¿Por qué? Vimos en el pasaje que cuando ellos comieron, entró desde el versículo 6 en adelante hasta el versículo 13, vimos que entraron 3 sentimientos que se llaman miedo, vergüenza y culpa. Número 1, se avergonzaron de sí mismos, dice el texto, cosieron hoja de higuera. A propósito, noten ustedes que la mente del ser humano después de la caída se volvió errática. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos cosieron hoja de higuera. ¿Qué iba a pasar o qué pasó cuando el sol le dio de frente a esas hojas? ¿Qué iba a pasar o qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Se secan. Y dice la Biblia en el Salmo 1 que cuando las hojas se secan se vuelven una paja, tamo, dice en el hebreo, el tamo que arrebata el viento. Esas hojas que se pusieron no los cubrió. Se volvió errático. No sabía qué hacer o cómo hacerlo. Cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué pasó? ¿Corrieron hacia Dios? Se escondieron. A propósito, noten ustedes que Dios, y esto ustedes tienen que asimilarlo, porque esto que voy a decir es contracultura, pero la Biblia y el Evangelio es contracultura. Noten ustedes que Dios tenía un horario para manifestarse. La presencia de Dios estaba en el huerto, porque Dios siempre está presente, Él es omnipresente. Pero noten que la manifestación de Dios ocurría al mediodía, dice el texto. Ustedes ven en la Reina Valera y dice al aire del día. Pues usted tiene que buscar qué significa al aire del día. Cuando usted va a los manuscritos y a otras Biblias que van más cercanas al original, lo que dice es al mediodía. La teoría es que cuando el sol comenzaba a calentar, Dios se manifestaba en el huerto de manera que su presencia manifestada no solamente traía gozo y paz a Adán y a Eva, sino también que refrescaba el ambiente. A propósito,
cuando te sientas en calor por las situaciones de la vida, por esas situaciones que te impactan, las situaciones a veces familiares, económicas, emocionales, espirituales, busca que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Yo no estoy diciendo que Dios se haga presente, porque Dios nunca se hace presente, porque Él siempre está presente. Estoy diciendo que cuando estés en esos momentos que parece que vas por un desierto, te asegure que en la soledad solamente tú y Dios tengan un encuentro manifestado, porque según la Biblia en Génesis, Dios hacía eso y la presencia de Dios refrescaba el ambiente del huerto y la vida de Adán y de Eva. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dice que hicieron cuando oyeron la voz de Dios? ¿Qué dice? Se escondieron. En ese momento ellos se escondieron. Dice, bueno, mire qué bueno, esta versión me gusta. Mire cómo dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. La presencia de Dios, le dije que en el original habla de que se manifestaba al aire del día, al mediodía, y esa presencia comenzaba a refrescar el ambiente. Esta lo traduce así. Y dice que entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, como que si Dios iba a dejar de verlos porque estaban escondidos detrás de un bendito palo, cuando Dios lo ve todo. Entonces el ser humano ya se tapa, se avergüenza de sí mismo. Dios lo hizo para que estuviera desnudo. Dios no nos hizo para que nos vistiéramos, sino para que viviéramos desnudos. El cubrirnos con ropa es fruto del pecado. Y ahora vamos a gastar la mitad del dinero que nos ganemos en nuestra existencia en la tierra en ropa, y cuando muramos nos van a enterrar desnudos o con una ropa prestada que ni nos sirve. ¿Qué cosa? Cuando oyen la voz de Dios se esconden, y entonces oiga qué hace Dios. Dios llamó al hombre y le dijo: malvado, desgraciado, me abandonaste, te escondiste. Eso es lo que dice el texto que ustedes leyeron. ¿Qué hizo Dios? Que lo llamó. Y hay una versión que me gusta, porque quiero que ustedes sepan esto. Hay una versión que dice que cuando Dios se manifestó en el huerto, después de haber pecado y ellos se escondieron, dice la versión que Dios dijo esto: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y la pone en ese tono para que usted sepa que Dios no estaba airado. Dios no estaba buscándolo. ¿Dónde estás tú? Con rayos y centellas. No. Dios estaba en la misma posición que Dios estaba antes del pecado. ¿Por qué? Porque en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Él sigue amando. A usted lo sigue amando, a mí y a esa persona que va a ir donde usted buscando consejería porque cayó en las drogas, porque cayó en la homosexualidad, en el lesbianismo, porque cometió un adulterio. Esa persona está siendo amada por Dios con la misma intensidad que Dios lo amaba antes de la caída. Ese es el Dios nuestro. Es un Dios de un carácter amoroso. Sus misericordias. Ahí tienen otros textos bíblicos. Yo le he dado como 5 ya para su trabajo de los textos bíblicos. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Ahí la tienen. Entonces, hermanos, escuchen esto. Dios lo busca y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? La figura que nos deja la traducción de ese texto es una madre que tiene el azúcar o la leche en polvo en un lugar, y el bebé de 2 años coge y se sube en una silla y coge el envase y al coger el azúcar se le vira encima y se va corriendo pensando que él puede esconderse de la madre o que la madre no va a saber. La madre, que vio todo o sabe que él tiró eso simplemente para darle una lección de amor, no para castigarlo, lo busca y le dice: ¿dónde está el bebé o la bebé de mami? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted mismo quizá pasó por ese evento cuando era niño. Pero el hombre lo que hace es que le dice: yo estoy aquí porque oí tu voz, tuve miedo y me escondí. La pregunta de Dios: ¿pero qué es lo que has hecho? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? Primero él dice que se escondió porque oyó su voz y estaba desnudo y se escondió por eso. O sea que aún estando con hoja de higuera, él se sentía desnudo. El 11.
¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Escuche ahora. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. En otras palabras, él culpó ¿a quién? Lean el texto de nuevo si ustedes creen que él culpó. Si alguien cree que Adán culpó a Eva, tiene que volver a leer el texto para ver si eso fue lo que él hizo. Cuando la gente venga a consejería contigo, la razón que están allí en gran medida es porque están culpando a alguien más que no son ellos mismos, y regularmente es a Dios que están culpando. Y Eva después culpa a Dios también. La serpiente que tú creaste, no hubiera creado la serpiente. Y ustedes saben qué sentimiento se manifiesta ahí. Pues mis amados, en este resumen de nuestra clase, Naturaleza y Características, la clase es Consejería Bíblica y esta sección es de Naturaleza y Características del ser humano. Lo que hemos visto es que el hombre fue creado a imagen de Dios, Teselén, que significa sombra, proyección, que fue creado a semejanza de Dios, del mud, una palabra hebrea que significa con o en afinidad con Dios, con y en parentesco con Dios, comparecido a Dios. El amor y la capacidad de amar, el perdón y la capacidad de perdonar, la comunicación y la capacidad de comunicar. Pero cuando el hombre pecó, entraron tres sentimientos llamados miedo, vergüenza y culpa. Y esos tres sentimientos, ¿qué pasó ahora? Modificaron la personalidad creada por Dios. El hombre a imagen y semejanza de Dios, o sea, imagen es sombra, proyección de Dios, a semejanza, parentesco, afinidad, el amor y la capacidad de amar, todo eso que ya mencioné. Ahora la imagen y la semejanza queda opacada, queda encerrada, queda cohibida por los tres sentimientos, miedo, vergüenza y culpa. Y cuando el hombre actúa, ¿qué es lo primero que se ve? No los escucho. ¿Qué es lo primero que se ve cuando el hombre actúa después de la caída? Se ven esos sentimientos de miedo, vergüenza y culpa. Ya el hombre no puede, aunque quiera, manifestar libremente la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque aunque sigue estando ahí, no la puede manifestar, porque lo que está activo en el hombre, en el ser humano, es el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces, mis amados, continuando las consecuencias de la caída, ahora el hombre se desconecta de la voluntad de Dios, pierde su estado de felicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no estamos de acuerdo? Quiero saber para poder seguir. ¿Estamos de acuerdo que el hombre pierde su felicidad? ¿Y por qué pierde su felicidad? Porque antes de la caída, ¿quién o qué era la felicidad del ser? Dios. Gracias. Eso es importante, porque yo oigo personas que dicen, pastor, no se puede ser completamente feliz mientras estemos en la tierra, porque el sufrimiento, y yo le digo, ¿y qué tiene que ver el sufrimiento con la felicidad? No son excluyentes. Usted no tiene que dejar de sufrir para ser feliz, porque bíblicamente es ser, escuchen esto es importante que usted lo entienda. El ser completamente feliz no tiene que ver con tu posición o tu situación, sino con tu comunión con Dios. Si tu comunión con Dios está en el grado que Dios demanda de ti, tú eres completamente feliz. En mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti, dice el salmista. Y está para ser citado, y yo no le digo dónde está porque quiero que ustedes hagan el ejercicio de buscar los textos para hacer la exégesis de esos pasajes que tienen que ver con consejería, con alegría, con sufrimiento, con salvación. Salvación ya sea de sanidad o salvación ya sea de liberación o salvación de la condenación, que es parte del trabajo que ustedes harán. Queridos compañeros, queridos alumnos, lo que sucede es que esos tres sentimientos modificaron, o sea, miedo, vergüenza y culpa, la personalidad de Dios.
Ahora esos sentimientos han opacado la imagen de Dios. ¿Y qué pasa ahora? Miren su pantalla. Ahora el hombre se resiste a la voz de Dios. Génesis 3, 8 al 9. ¿Qué otra cosa pasa? Se avergüenza de sí mismo. Génesis 3, 7. ¿Qué otra cosa pasa? Culpa a Dios de su desgracia. Eso me agradó que ustedes vieron que fue a Dios que él culpó. Porque eso es lo que hacen los sentimientos primarios. Eso es lo que hace el pecado, que te desconecta de Dios. Ya tú no ves a Dios como un amigo, ya no ves a Dios como un padre, ya no ves a Dios como un suplidor, sino que lo ves como un enemigo que cuando te acerque a Él te va a ¿qué? Mire, te va a ¿qué? Te va a castigar, te va a golpear. Así que Génesis 3 anuncia claramente que el pecado del hombre ha traído desorden al mundo, incluyendo, escucha ahora, dolor físico. El pecado trajo la ira del juicio de Dios en el diluvio, en el día de Noé, Génesis 6. El salmista enseñó la misma lección cuando dijo en la Biblia, Salmo 37, 1 y 2, sigo dándole textos: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Y esa es una cita del libro de Giles, o de Giles, como usted lo quiera, página 30, que es su primer libro de esta clase. Es una cita que estoy poniendo ahí. Él muestra cómo las consecuencias de la caída llevaron al hombre a una desgracia, no solamente emocional, espiritual, sino física. Sin embargo, es revelador que cuando el hombre peca, se distorsiona la imagen y la semejanza de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Lo primero que el Señor hizo. Vamos a ver rapidito. Estén conmigo aquí al frente. El Señor cubre su vergüenza, mata a un animal y lo cubre. Sí, bueno, lo de que cubre su vergüenza lo añadió el hermano. La Biblia lo que dice es que los vistió, los cubrió, ¿verdad? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a buscar el texto. Vamos a buscar el texto, Génesis 3:21. Vamos rapidito porque tenemos, hermanos, que hacer esto como manda. Recuérdense que estamos en la materia de consejería bíblica. Estamos aquí en Cuba, en La Habana, en esta sección del Seminario Bautista Oriental. ¿Tiene un nombre el seminario o ya es este? Este es el apéndice de La Habana, la sección de La Habana. Facultad de La Habana. Muy bien, aquí estamos enseñando consejería bíblica, que también llaman consejería pastoral, y vamos a leer Génesis 3:21. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, la razón que hago la aclaración es para que aprendamos, cuando vayamos a citar la Biblia, a diferenciar de la cita. Escúchenme ahora, mírenme aquí, para que esto entiendan, porque yo lo tomaré en cuenta en las calificaciones. Hay una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes como profesor? Escúchenme bien, porque esto no lo voy a repetir. Que usted me diga lo que dice el texto, hágale el análisis, el exégesis, y usted después me diga, si usted quiere, yo entiendo que Dios estaba cubriendo su vergüenza. Yo se lo acepto. Ahora, el texto no dice que Dios le estaba cubriendo la vergüenza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos sí o no de acuerdo? Quiero oír con ustedes la voz de ustedes. No lo dice. Yo no estoy refutando que es eso. Yo lo que quiero es que seamos bíblicos. Y ser bíblico es decir lo que la Biblia dice. Y cuando voy a añadirle mi interpretación, yo hago saber que yo interpreto eso. Eso se llama ser bíblico. De lo contrario, no se es bíblico. Porque si un hermano interpreta que fue que Dios les cubrió la vergüenza, alguien podría decir, pero el hombre sigue teniendo vergüenza. El hombre, y ahí lo que Dios hizo fue, más que cubrirle la vergüenza, fue solidarizarse con la desgracia del hombre, por cierto. La vergüenza Dios la cubre de otra forma. No sé si ya saben cómo, pero esta clase es para eso. Nada más les digo por ahora que la manera como Dios cubre la vergüenza es poniendo su espíritu dentro de ti
para que ahora tú vivas guiado por el Espíritu, no por tu apariencia. No es por una ropa exterior. Otra cosa es que la túnica que Dios hizo era un símbolo de cómo los iba a cubrir. Dios le decía a ellos, como nos dice a nosotros, recuerda que el cubrirte, como tú quieres cubrirte, cuesta la vida de alguien. Pero yo voy a dar esa vida para solidarizarme contigo. Y dio la primera muerte, que fue la de un animal, y después vinieron los otros sacrificios, que es un símbolo de lo que Dios iba a hacer en Cristo. Amén. Entonces, como dice aquí, Dios cubrió al hombre. Pero además de cubrirlo, ¿cuál es el acto más? Déjenme decir esto. Ustedes saben que yo soy dominicano y ustedes son cubanos. Ustedes tienen que tenerme paciencia. Pero cuando yo digo algo, escucharme para que después no se asusten o no me quieran botar de aquí. Yo voy a decir algo que a lo primero a ustedes les va a hacer sin sentido, pero yo lo que quiero es que vayan a la Biblia, hagan el análisis bíblico y después me refuten, pero que lo hagan con el texto, no con la expresión que yo voy a usar. El acto más ilógico de Dios está en Génesis 3:15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la profecía que hay ahí? La victoria de Cristo sobre Satanás. ¿Ok? Y la victoria de Cristo sobre Satanás implicaba El sufrimiento, exacto. la victoria definitiva con aplastando la cabeza. Exacto. Muerte y la resurrección. Exacto. Iba a ser herido cuando muriera y iba a aplastar a la serpiente cuando... Estamos de acuerdo. Eso es lo que dice el texto. Estamos totalmente de acuerdo. No la victoria nada más, sino el sufrimiento de Cristo, herido en la cruz del Calvario, desacreditado, maltratado, y la victoria sobre ese es el acto más ilógico de Dios. Quiero que me refuten si tienen razón para hacerlo. Voy a dar mis razones y espero que me refuten, y si no me van a refutar, quiero escucharlo entonces sus argumentos. Refúteme. O sea, yo lo veo como algo lógicamente, humanamente para nosotros, pero... Sin hacerle análisis de si es humano o no es humano. Es el acto más ilógico de Dios. Yo me reafirmo. Sin hacerle el análisis todavía. Escuchen bien. Cuando un juez le llevan un culpable frente a sí, el juez tiene todo el derecho de tener clemencia con esa persona. Pero para el juez tener clemencia, tiene primero que dictar una sentencia. No puede un juez, y yo no estoy hablando de lógica, yo estoy hablando ahora de procedimiento. No puede un juez declarar una absolución en un caso de culpabilidad para después dictar una sentencia. Ahora, el juez tiene la prerrogativa de declarar la sentencia, y dentro de la sentencia, por razones de méritos. Yo dije méritos. ¿Esa fue la palabra que usé? Sí. Razones de méritos, incluir clemencia. Ejemplo, y me reafirmo, el acto más ilógico de Dios en la Biblia es Génesis 3:15. El juez dicta su sentencia. Él va a morir. Esa es la sentencia. Y el juez puede decir, acto seguido, la sentencia es la muerte. Pero basado en mis facultades de juez, en esta parte dice que una persona sentenciado a muerte, a la silla eléctrica o en la horca, y que ha ayudado a por lo menos 500 personas en obras de bien, y que tienen por lo menos 500 firmas de que es una persona solidaria a esto, esa condena de muerte a la horca puede ser cambiada por una cadena perpetua. Así que usted, sentenciado a la muerte, va a terminar pagando su condena con una condena perpetua. Eso es lo que un juez puede hacer. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios dictó la absolución
antes de la sentencia. En Génesis 3:15, y me reafirmo y quiero oír sus posiciones, sean a favor o en contra, pero usted tiene que defender su tesis porque yo voy a defender la mía. Cuando Dios dijo en Génesis 3:15, Él en el versículo 14 lo que dice es que Dios maldijo a la serpiente. Le dijo a la serpiente, te vas a arrastrar. Ahí le declaró la sentencia. Pero al hombre, al ser humano, en el acto más ilógico de Dios, lo que Dios hizo es que le dijo que iba a restaurarlo y que esa restauración le iba a costar un sacrificio a Cristo, ¿verdad? Génesis 3:15, pero que también iba a ser la victoria. ¿Y qué dice el 16? Entonces Dios dicta sentencia. A la mujer dijo, multiplicaré tu dolor en el parto y darás a luz con dolor a tus hijos. Y por ahí siguió. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra, de a partir de ahora con trabajo comerá. La tierra producirá cardos y espinas. Y le dice, comerás hierba silvestre. Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Algunos leen mal y dicen, con el sudor del frente. No, es con el sudor de tu frente. No es con el del frente, es con el sudor tuyo. Y mire lo que dice Dios, hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste sacado, pues polvo eres y polvo volverás. O sea, lo que Dios le está diciendo es, antes yo te creé para que tú vivas eternamente cuando comas del árbol de la vida eterna, pero como comiste de este, no vas a comer del de la vida eterna y ahora cuando muera volverás al polvo, vas a morir. En fin, Dios dictó una sentencia. Yo me reafirmo que ese es el acto más ilógico de Dios, en que antes de dar la sentencia dio la absolución. Refúteme o argumente a favor de lo que dije. Haga lo que usted quiera, pero hágalo. Todos juntos no. Esther, comience usted. El acto más ilógico de Dios. ¿Por qué? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si lo está, ¿por qué? Se ve lógico desde la base en que uno toma el caso como un juez terrenal. Por toda consecuencia, toda acción negativa lleva una consecuencia como el pago para pagar aquello correcto de la persona. Y vemos a Dios que antes de dictar todo lo que le iba a venir a la persona por su desobediencia, Él empieza dando una promesa de bendición, una promesa que... Ok. Por eso es que la veo que... El dormido, el que se va a despertar ya mismo. Adelante, hermano. ¿Cuál es su posición sobre lo que yo acabo de decir? Sinceramente nunca había tenido a pensar en eso. Pero ahora lo pensó. Ahora que lo pensó, ¿qué piensa usted? Tampoco sabía que un juez podía absolver de una condena, donde ya se había dado una sentencia. Puede el juez, dentro de la condena, si hay mérito, el código, por lo menos en los países donde yo he vivido, el código le da facultad. Pero yo dije si hay mérito, ¿verdad? O sea, no está en el mérito del juez, sino en el mérito del condenado. Bueno, si eso ha de ser así, pues se supone que primero viene la condena y después viene la... Eso es lo que quería que vieran, que primero viene la condena. ¿Por qué aquí viene diferente? Eso es ilógico. Adelante, hermano. Aquí en Génesis 3:15 habla sobre la enemistad y el pleito entre Cristo y Satanás que iban a tener y cómo Dios iba a resolver a esta humanidad desde aquí. Pero me enfrasco en Cristo, cuando llega la vida de Cristo y cuando llega ese momento en que, como usted dijo, ahorita cuando está hablando sobre los méritos que tenía ese juez y esa persona, que si le tocaba la condena de muerte, ese juez podía rebajar un poco esa pena y dejar en cadena perpetua, en dependencia de las buenas obras que ha hecho esa persona. Por ejemplo, yo me imagino a Cristo, son incontables la cantidad de buenas obras que él hizo. Y aún así, de alguna manera, Dios nunca decide quitarle en el Getsemaní ese castigo al mismo Cristo para poder absolver a la humanidad. Qué bueno que usted lo ve así, porque lo que yo lo estoy llevando a ustedes es a que piensen en qué... Adelante. No, a ver, lo veo, nunca lo he visto así, pero
En Génesis el hombre pega, no tiene ningún mérito, es culpable. No hizo nada para ganarse un mérito. Cuando va un juez, el juez mira y dice, este hombre es culpable, pero tiene mérito, y basado en esos méritos vamos a rebajar la condena. Y el juez no tiene ningún mérito, al contrario. El hombre lo acusó a Dios directamente, acusó a juez, yo estoy aquí por tu culpa. Y aún así, de cierta manera, ofendió a Dios el hombre, estoy aquí por tu culpa, y aún así, Dios primero le dio la solución. No lo juzgó, sino le dijo, mira, tú vas a ser salvo, esto yo lo voy a restaurar. Y después fue que le dictó la sentencia. Es lo más... Entonces entiendes por qué lo llamo el acto más ilógico, ¿lo entiendes? Porque no tenía ningún, Adán, vaya, lo veo, si Adán no tenía ni Eva, no tenía ningún mérito, al contrario, fue por tu culpa, Señor, que estoy aquí, que yo pequé. Y aún así, sin ningún mérito, Dios le dijo, yo, está bien, no hay problema, yo te amo, yo te voy a liberar de esta condena. Y ahora te doy. Es tremendo. El llevarlo a ese punto, gracias porque lo entendiste, y tienen que acostumbrarse, ese es mi trabajo aquí. Yo sé que ustedes esperaban quizá otra dinámica de los libros, no sé lo que usted esperaba, ni les soy honesto, ni me importa mucho. Es que la consejería está buscando la culpabilidad de la persona para buscarlo. Le estoy mostrando a ustedes cómo es la naturaleza y el fundamento. El acto más ilógico de Dios en la Biblia está en Génesis 3:15. Antes de condenar al hombre, le dice cómo lo va a salvar, cómo lo va a rescatar. Antes de dictar la sentencia, le da lo que él llama una muestra de amor, que es verdad y de gracia. Y escuche ahora. Cito, dice Giles en su primer libro que ustedes tienen, página 28, que tienen que haberlo leído, así como Dios trató al hombre, cito lo que él dice, los consejeros no necesitan convencer a la gente de que ellos son pecadores. Más bien, ellos se ocupan de ayudar a la gente a encontrar el escape del pecado y una forma de vida más satisfactoria. Lo que nosotros hacemos en nuestra teología práctica, es decirle a la gente lo que son. Le digo la verdad, eso no funciona. Usted hace a la gente consciente de lo que son cuando usted le muestra lo que Dios es y lo que Dios hizo por ellos. Pones al amor de Dios y usted ve como la necesidad de rendirte porque... Escúchenlo a él. Ahora no escuchen a su profesor, escuchen a Gabriel. Dilo de nuevo. Uno verse, ¿no? Expuesto a la bondad, al amor de Dios incondicional. Uno se ve la necesidad de rendirse. ¿Me entiendes? Al Señor. Y al tu ver tu culpabilidad, tú dices, no tengo solución. No, la cosa no es el látigo, ¿no? Tú eres un fornicario, tú te vas a ir para el infierno, tú te vas a simplemente mostrar porque Dios lo hizo. Esa es la base que tenemos, porque Dios lo hizo en este caso. Todo hombre nacido después de Adán está infectado de miedo, vergüenza y culpa, y estos sentimientos forman la personalidad. Eso usted tiene que saberlo. Que aunque a veces, aunque la personalidad del ser sigue siendo a imagen y semejanza de Dios, porque eso está ahí, Dios no lo quitó, lo que se ve en el ser ahora y lo que el ser proyecta es que miedo, vergüenza y culpa, y a eso se le llama la personalidad caída. Lo que la Biblia dice sobre la personalidad caída, cojan sus Biblias en sus manos y abuelo, decimos en mi país de pájaro, o sea, rápido. Salmo 51:5, Esther. Hermana, tu nombre otra vez. Maylin, en lo que me lo voy aprendiendo. Jeremías 19:9. 17:9, gracias. Hermano, yo sé que me está despertando, no te apures que vamos bien. Para que te me despierte más todavía, Santiago 1:13 al 15. Santiago 1:13 al 15, y cuando lo leas te quedas ahí, que tengo más. Hermano Isaac, Efesios 2:1 al 3. Y mi hermano, Romanos 7, te lo voy a dar a ti, Joel. Romanos 7 del 15 al 24. A propósito, Romanos 7 no es el tema, pero Romanos 7 no es un final, es una transición. El capítulo 7 de Romanos no debería existir,
Lo que debería existir es el 6 y después el 8. Porque el 7 no es lo que Él quiere presentar. El 7 es la transición entre el 6, que Él dice que tú no debes hacer esto, y el 8 que te dice cómo y por qué tú no debes hacer esto. Pero el 7 te dice en medio, aunque tú trates solo, tú no vas a poder. Así que tienen que saber eso. Úsenlo todo, pero sépanlo usar. El primero, Salmo 51:5. Adelante. ¿Qué dice? En pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿De qué está hablando? Ya lo dijimos ahorita, ustedes lo saben. Alguien dijo un día, eso es que la mamá era prostituta. ¿Dónde lo dice? Él está hablando porque él sabía que él nació del miedo, la vergüenza y la culpa, y que todos fuimos concebidos en pecado. Así que cuando esa persona llegue a usted buscando consejería por eso tan asqueante que hizo, eso que cometió, eso tan denigrante que lo llevó a la cárcel, que denigró a todo el mundo, acuérdese que usted también está ahí, porque usted fue concebido en pecado. Punto y aparte. ¿Qué dice el otro texto? Jeremías 17:9, uno de los textos más contundentes de la Biblia. Escuche esto. Espero que tenga una Reina Valera. Vamos a ver. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso ahí no es lo que usted piensa de nuestro idioma. La palabra perverso en nuestro idioma es una persona que siempre está maquinando hacia el mal. Pero el texto, en esa palabra en el original, no significa eso. ¿Sabe lo que significa? Incurable. Hermana, lee el texto de nuevo y donde dice perverso, cámbialo por incurable. Escuche bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es incurable. Gracias. Escuchen bien. Pongan atención ahora. El texto está diciendo el corazón, y usted sabe que no es el corazón de carne y sangre. Está hablando donde están alojados las emociones, los sentimientos, la voluntad, que ustedes y algunos le llaman el alma, que no es el alma, sino una sección del ser. Que le llaman alma, está bien, yo se lo acepto. Ahora, usted tiene que saber que usted no tiene un alma, como le han dicho. Usted no puede separar al ser humano, el espíritu y el alma, eso usted no lo puede separar, no hay forma. No me voy a entrar aquí en detalle de por qué la Reina Valera comete esas traducciones. Hay errores de traducción y a propósito, primera de Tesalonicenses 5:23, creo que es, que algunos citan en ese texto, en los manuscritos, no dice eso. Así que deben revisar otras traducciones y averiguar más. El ser es un ser dual, Dios lo hizo un cuerpo con un espíritu, ¿dónde lo dice? Génesis 2:7. Y lo que llaman el alma es lo que pasó en Génesis 3, que cuando el hombre pecó, entraron 3 sentimientos que ahora han afectado la voluntad, han afectado las decisiones, han afectado cómo el hombre actúa, y entonces para ponerle un nombre le llamaron el alma, pero en la Biblia no hay una separación del alma y del espíritu en los textos originales. Eso no cambia esta materia, usted puede seguir pensando como algunos piensan, que ya me escribieron ante la pregunta, eso no cambia nada, pero lo que les quiero decir que ese texto que dice ahí, lo que dice es que el hombre en el estado que está, aunque quiera cambiar, no puede cambiar. Léalo de nuevo y donde dice perverso, ponga incurable, que es lo que dice la versión original, el texto antiguo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. Ok, si usted busca ahora complemento de ese texto, Génesis 6:5, que dice que vio Dios, que la... Sí, exacto. 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 Gracias. Gracias. Todo eso me gusta. Cuando somos bíblicos yo me emociono. Respondemos con la Biblia. Usted leyó eso, pero ¿cómo es que el corazón es incurable? Lo que está diciendo es que aunque el hombre quiera arreglarse, el hombre no puede arreglarse. Y es engañoso, es como que el hombre no se engaña, trata de curarse y no logra. Por eso es que es incurable, porque los sentimientos primarios que hay en nosotros te hacen engañarte. Tú lo descubriste ahorita vamos a hablar de eso, que actúan en contrario, que actúan al revés. Bueno, eso es lo que tenemos en la Biblia, Reina Valera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos arreglamos para descubrir cosas? Lo estamos haciendo ahora mismo. Sí, pero eso es solo lo que podemos recibir con usted.
No. Escucha, no. Oigan lo que él me preguntó. Yo sé, no te preocupes. Yo te entendí. Oye mi respuesta. Yo te entendí perfectamente. Y te estoy diciendo que lo estamos haciendo. Ahora oye mi respuesta. Yo te entendí. No es que te quiero cortar, es que te entendí. Pues le hice una pregunta valiosísima. Y si lo que tenemos es una Reina Valera, esa es la mejor Biblia, la Reina Valera. No hay problema con eso. Lo único es que la Reina Valera tiene algunos textos que en la traducción ha ido haciendo arreglos. Usted busca una Biblia del 95, Reina Valera, y usted ve que en algunos textos dice diferente. Usted busca una Reina Valera y usted ve que en Juan 1 dice que en el principio era el verbo, pero es que en el texto antiguo no dice verbo, dice logos, palabras. ¿Por qué me pusiste verbo? Bueno, pues en la versión de 2020 lo arreglaron y dicen, sí, es verdad, dice logo, ponemos logo y ahora es palabra, lo están arreglando. O sea, una Biblia que yo amo porque se mantiene arreglando, que no es que está dañada, es que hay pequeñas cosas. Entonces, la pregunta puntual de él, que para mí es muy importante, pero si lo que tenemos es una Reina Valera, ¿cómo hacemos? Pues lo estamos haciendo. Leíste donde dice que el corazón, léelo de nuevo en voz alta, escuchen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. O perverso, dice perverso ahí, ¿verdad? Que significa incurable, ¿verdad? Ok, entonces tú te detienes, no sigas leyendo, tienes que detenerte. Lo primero que hace es orar. Señor, yo he leído aquí que el corazón del hombre es incurable, pero ¿cómo eso? Es perverso es que dice, perverso. Yo sé que es perverso, engañoso. ¿Cómo es eso? Pues tú te tienes que buscar un pasaje sede. Un pasaje sede es donde está el fundamento de lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hay algunos que hablan de la segunda venida de Cristo, pero parten de Apocalipsis. Tú no puedes hacer eso. Porque la segunda venida de Cristo, los pasajes sede, no es de Apocalipsis. Entonces tú vas a un pasaje sede primero y entiendes la segunda venida desde el pasaje sede y después te vas al otro pasaje. En el caso mío, que es lo que él pregunta, cuando le cito ese pasaje, yo sé que de entrada usted no entiende qué tan perverso es el corazón del hombre, porque la palabra que se usa en el original no es perverso, sino incurable. Pues yo le digo, vámonos a un pasaje sede, Génesis 6:5, ¿y qué dice? Y ustedes todos dijeron, ¿qué dice? Que la maldad iba, tú dijiste, creo que fue de continuo. Bueno, pues ya tienes una idea de qué tan perverso es el hombre. No es que él está en maldad, es que él está en maldad y él sigue de continuo en maldad. Él la practica. Otra hermana dijo, no recuerdo la palabra que usó. Entonces vamos viendo el hilo de pensamiento o los textos que complementan. Otro pasaje sede de eso. ¿Qué dice Romanos 3:23? No hay que buscarlo, lo conocemos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice, ¿verdad? Exacto. Entonces tú tienes textos ahí que te hablan, que te complementan lo que leíste. Pero si tienes dudas todavía, tú entonces vas al texto más antiguo, en Romanos 3:23, o busca otra Biblia, en este caso la Biblia de las Américas, traduce Romanos 3:23 un poco mejor que la Reina Valera y escuche cómo lo traduce, que va más cercano al texto griego. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso es lo tan perverso que es el hombre. En otras palabras, su corazón, entiéndase su mente, es incurable. Porque el miedo, la vergüenza y la culpa. Pero además, a la pregunta del hermano, para no dejar eso en el aire, un estudiante de la Biblia o un estudioso de la Biblia, son dos cosas diferentes. Estudiante de la Biblia y estudioso de la Biblia, dos cosas diferentes. A lo que me refiero, en un estudioso de la Biblia, tiene también que ser novedoso. Si usted es estudiante de la Biblia, usted no se puede circunscribir a una Reina Valera, que para mí es una Biblia muy buena, yo no tengo problema con ella. Usted tiene que tener otras versiones y debe tener, y lo bueno es que ahora hay por ejemplo, el mejor diccionario de griego está en online y es gratis. Entonces usted va y busca en el Nuevo Testamento una palabra. Cuando yo vi la palabra salvación, yo digo, pero Él nos salva, ¿pero de qué nos salva? Te salva de la condenación. Y yo, que, ¿verdad? Era mi forma, pero es nada más salvarme para cuando yo muera, entonces Él no me salva ahora. ¿Qué es eso?
y me pongo a estudiar. Entonces leo, estando nuevo convertido, que es una palabra griega original, que es soso, y digo, pero no, vamos a buscar esto. Cuando me encuentro con Lucas 4:18, yo digo, no, yo estoy enamorado de ese Cristo, porque Él me ofrece no solamente salvación, no solamente vida eterna a futuro, me la ofrece ahora, aquí y ahora. Escuche lo que le estoy diciendo. Y entonces leo Juan 10:10, que el enemigo ha venido a hurtar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Digo, pero esto es maravilloso. Eso vida ahora y la otra. Amén, Ahora amén, voy a vivir la amén, vida que voy a amén, disfrutar allá. amén. Eso es así. Y tú puedes, Eso es lo que nos ha enseñado, es todo lo contrario. sufre aquí, yo sé lo que te han enseñado, yo sé. Yo sé lo que te han enseñado y lamentablemente... Es que no es No Porque- no sufre, ¿cómo se llama? ¿Cómo anda el sufrimiento? No sé la palabra esa, se me fue. Resígnate, ¿no? ¿Cómo es? No, resígnate, ¿entiendes? Ya te tocó sufrir, resígnate hasta que te mueras. No, yo no me resigno a sufrir. Dios no nos creó para el sufrimiento. Ahora, ¿por qué hay sufrimiento? Gracias. Entonces, no es resígnate al sufrimiento, es entiende el sufrimiento, entiende el sufrimiento. Para todos los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan para bien, ¿no? Que ese texto tampoco dice así, pero está bien. El texto más mal citado, y por eso mucha gente, usted oye gente que cae en un adulterio y dicen eso, pero Dios dice que todo obra para bien. No, el contexto dice, para los que aman a Dios, dice Jesús, No, que ama, guarda mi palabra. no, y el... Hay una diferencia Como dice, pues, entre el texto consecuencia por un pecado y el proceso de Dios contigo que usa todas las cosas para tu bien. Y ese texto, junto con el contexto, lo que dice es que Dios usa todo lo que te acontece, todo, pecado o no, todo lo que tú haces, Dios usa eso para llevarte a su propósito. Y el propósito, y si quieres búsquenlo, el propósito está en Romanos 8:29. Léelo, búscalo para que tú veas. Eso es lo que dice, Y nosotros lo citamos fuera, yo te entiendo, pero que lo citamos fuera del contexto. Todo obra para bien. No, hermano, todo obra no obra para bien. Que se caiga un avión con 100 personas, eso no obra para bien. Eso no. Esa no. Eso. Oiga qué es lo que dice el texto. Romanos 8:29. Ese es el hilo, el final del hilo de pensamiento de todo ese pasaje. Esa parte. Antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que a propósito, ese es el final de la consejería también. Es que las personas se han conformado a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Que Él va a usar el sufrimiento, el dolor, para formar el carácter de Cristo en uno. Pero no que uno se va a quedar ahí. Entonces, es otro texto, Santiago 1:13-15. Escuchen eso. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni Él tienta a Él. Y escuche, espérate, ve despacio, léeme ese texto más despacio, porque en eso está, hermano, la respuesta a muchas cosas. Escuchen lo que dice ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Cuando ustedes buscan qué significa concupiscencia, usted verá que está conectado directamente con miedo, vergüenza y culpa. Concupiscencia es una palabra que en nuestro idioma no la usamos, es una palabra griega, por estar en el Nuevo Testamento, que significa pasiones fuera de control. Otras Biblias le llaman pasiones desordenadas, pero algunos no la entienden y quiero que ustedes lo entiendan. No es pasiones que son malas necesariamente. Querer comer es una pasión normal en el ser humano, ¿verdad? Una necesidad. Es una necesidad comer, es una necesidad, pero si tú no tienes hambre, no es una necesidad, ¿verdad que no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú donde quiera que vas, lo que busques es la comida y no quieres estar aquí porque allí hay comida, ya eso es una pasión desordenada. O sea, que no es que algunos entienden que concupiscencia es
que concupiscencia es deseos que son pecaminosos. No, es pasiones que se salen de control. Vamos con las mujeres que le encantan las tartas, los velados, los bizcochos y esas cosas. Que ves un bizcocho, ves un helado y porque lo van a partir a las 7 de la noche, tú te quedas y no vas al culto porque tú tienes eso. Tú no se lo dices a nadie, pero esa pasión te ganó. Es pasiones desordenadas. Pues dice la Biblia que esas pasiones no que son pecados, sino que eso te lleva a pecar. ¿Y eso dónde se manifiesta? ¿Dónde se manifiestan las pasiones? ¿Dónde? En la mente, donde está el miedo, la vergüenza y la culpa. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 4 de ese mismo hilo de pensamiento? Estamos en Santiago. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Escuchen bien. Pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Está citado más adelante ese texto, porque escuchen esto. A veces vendrán personas, se sentarán en tu mesa, en tu oficina, para que tú les ayudes en una sección de consejería y tú vas a comenzar a tratar los síntomas. Esta clase es para ayudarte a entenderte a ti y entender al aconsejado. Y nunca, yo dije nunca, diga nunca. Gracias, se oyen bonitos. Nunca, dije nunca, ¿verdad? Pues repita nunca. Nunca tratar con los síntomas de un problema. Nunca haga eso. Usted va a ir a la raíz. Escucha el texto de nuevo después que yo diga esto. Hay personas que van a ir a tu consejería porque han tenido una guerra, han tenido una batalla, han tenido un encuentro con alguien, una pelea, una situación. Y tú, si no conoces esto, pero ahora lo conoces, vas a ir a tratar eso. Mira, es que tú no puedes ser tan violento, tú no puedes hacer... El texto te dice que ese no es el problema. Esa es una manifestación de la condición de la persona. Léalo de nuevo, hermano, por favor. Miren, el hermano se despertó. Denle un aplauso. Ahora ya él sabe que él no se puede acostar a las 2 de la mañana para el otro día venir a una clase de consejería. Ya él lo sabe que no. Quedó grabado. Escuchen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Escuche ahora. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y en vuestros miembros, para que no nos perdamos, y no estamos hablando de que en tu mente, ahí donde se aloja todo, donde está el ser, ahí se aloja eso a través del miedo, la vergüenza y la culpa, obvio, que usted lo vio en Génesis que entró. Entonces, cuando una persona está en guerra con alguien, ¿dónde se dio? Vamos a formular la pregunta, presten atención para acá. La persona tiene un conflicto con alguien, entre dos personas, un conflicto, y llegan donde usted para solucionar el conflicto. Esta es la primera sección de consejería que ustedes tienen. Ahora, esta es la primera. Lo primero debió ser evaluar su personalidad, que lo vamos a hacer ya mismo, pero esta va a ser su primera sección. Llegan Carlos, el hermano Carlos, yo espero que no haya ningún Carlos aquí, y el hermano José, porque tuvieron un problema, una discusión por algo, y Carlos le dio un empujón a José, y José le soltó un puñetazo. Y ahora el pastor le dijo que ellos no pueden hacer eso porque ellos son hermanos en Cristo. Que por cierto, no deberían hacer eso no porque son hermanos en Cristo. No deberían de hacerlo y punto. Y quiero que ustedes aprendan a que nosotros a veces ponemos unos calificativos al final que no deberíamos ponerlo. Como cuando el hermano dijo, el texto, Dios lo cubrió para esto. El texto no dice eso que tú estás diciendo. Dime lo que dice el texto y después añádeme lo que tú me quieres decir. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces el pastor le dijo, pero como el pastor no tiene experiencia en consejería, lo ha escogido a ustedes y llegan allí Carlos y José. Carlos empujó, José reaccionó. José no quiso hacer eso. Él reaccionó porque lo empujaron y soltó un puñetazo. Carlos con el puñetazo y la sangre se da cuenta que he hecho, porque yo lo empujé, yo inicié. ¿Por qué me hice eso? Ahora él me dio, pero
no debo hacerle, yo no quiero llegar hasta ahí, alguien se mete y ahora ellos llegan donde ti para que tú trabajes esa consejería. Lee el texto de nuevo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ok, analícenme el caso. Vamos a hacerlo más fácil como para ustedes. Graviel con ella. Pero fíjense muy bien lo que hizo el hermano, y claro, yo lo presioné para ver si él estaba seguro de lo que él estaba diciendo. Él minimizó el conflicto. En verdad, el pastor lo que le interesa es que el conflicto avergonzó a la iglesia, avergonzó el evangelio, y eso duele. Y el pastor los mandó allí. El pastor incluso siente que eso es algo tan grande que él no debería involucrarse en eso. Así me pasa a mí todos los días. Pastores que me mandan personas para secciones porque tienen situaciones que ellos entienden que no puede bregar. Lo primero de ese conflicto es que ese pastor está mal. Tú no tenías que mandarle un consejero, ese es tu trabajo. Porque esas personas lo que necesitan es discipulado. Y el hermano todos ustedes están bien, aquí nadie está mal, pero el hermano entendió por dónde iba, o sea, que él lo leyó, engañoso, ¿cómo dice el texto? 4.1 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces tuvieron la guerra, yo voy a asegurarme que se calman, que no sigue, pero mi función no es trabajar con esa guerra, porque esa guerra no es el verdadero problema, es de dónde viene eso. Entonces yo voy a ir allá. Voy a ir allá y voy a ver aquí el evangelio, hermano, ¿qué tú crees que Cristo hubiese hecho en tu posición, Carlos? No, pastor, lo que pasa es que yo sé, pero yo no, espérate, yo te entiendo, yo no te estoy acusando, yo entiendo. Hubo algo que te movió a que haga eso. No, pastor, lo que pasa es que José y yo nos criamos juntos. Nosotros compartíamos la misma casa y todo, y me dijeron que él está hablando de mí. Créame que en la iglesia esos son los más conflictos que usted encuentra. Gente que están dolidos porque están hablando de ellos. Cuando una persona se duele porque está hablando de ellos, ¿usted sabe por qué se duele? Levantando la mano, porque no tengo mucho tiempo, levantando la mano. Una persona que hable mal de ella o de él y le duele, ¿por qué le duele? Dígame lo que le venga a la mente sin pensarlo, bien o mal, ¿por qué le duele? Sigan, dime algo, ¿por qué le duele? Tengo miedo a que mi identidad se... Ok, muy bien, ok, sí. Lo que te venga, ¿por qué le duele? Porque vale decir, déjeme provocar, porque a ti te ha pasado que han hablado mal de ti y te ha dolido, así que no hay que pensar mucho. ¿Por qué te duele? ¿Por qué le duele? ¿Por qué le duele a la gente? Como si uno no espera eso de la persona. Ajá. ¿Por qué le duele, Joel? O porque tiene miedo, o porque tiene vergüenza, o porque tiene culpa. Ajá. ¿Por qué le duele, hermano? Tienen que tenerme paciencia con los nombres todavía, porque se me va, usted sabe, y yo todavía no... ya estoy despierto, no estoy tirando indirecta. Pero yo ya estoy despierto, pero todavía estoy, ¿verdad?, en proceso. ¿Por qué le duele? Vamos a ver aquí. ¿Por qué le duele? ¿Por qué usted cree que le duele? Sí, amén. ¿Por qué le duele, hermano? Rapidito, pocas palabras, ¿por qué le duele? Voy a ser sincero yo, porque siente que no te mereces eso, después que lo diste, que lo diste todo, que ayudaste a esa persona, está hablando mal de ti, no siente que mereces eso tú mismo. No siente que merece. Ok, la misma pregunta, pero hablaron de José Martínez González, que está enterrado hace 2 años, y usted fue a la tumba y usted le preguntó que si le duele lo que están hablando de él. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? No siente, está muerto. Diga eso otra vez. ¿Cómo es que él está qué? Muerto,
¿Y no le duele que hablen de él? Y no lo voy a decir El usted. Espíritu. No, déjenme hablar con él, escuchen a él, mírenlo a él. Está el cuerpo muerto. Sí, 5 minutos. 5 minutos. ok. 5 minutes. El cuerpo muerto ni padece, ni siente, ni siente. Ay. Es que Pero, ahí- escuchen, mire, escúchenlo a él, no hagan más nada, escúchenlo, mírenlo a él, razonen con él. Es que tienen que aprender a tomarse el tiempo de razonar, Ustedes dirán, pastor, mire, usted está tomando, mire, ustedes están aprendiendo la única técnica, si se puede llamar técnica de consejería que yo voy a hablar, porque yo no me gustan las técnicas, yo no creo en las técnicas, yo creo en la destreza. Pero lo estoy enseñando ahora. Lo que pasa es que ustedes no conocen mi estilo. Mírenlo todo a él y quédense con él. Y cuando ustedes me vean eso, no hagan más nada, no quieran hablar, escuchen. Óigame, usted, no, pero espérese usted ahora, porque usted me ha confundido a mí. O sea, están hablando de José Martínez González. El hombre está muerto hace 2 años, están hablando mal de él. Y usted me dice que a él ni le importa, que él no, ¿qué? ¿Qué fue lo que usted dijo? Y me dijo, chico, ¿cómo va? Que él no está. ¿Qué fue lo que te dijo? No siente, no parece. No siente. Pero están hablando de él. Él no se No defiende. puede contestar. No puede contestar, ¿verdad? Eso es lo que A él mí me dijo. duele porque estoy vivo. ¿Cómo? A mí me duele porque estoy vivo. ¿Ustedes oyeron la respuesta de él? Escuchen ahora. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En otras palabras, los conflictos vienen cuando son entre 2 personas, porque hay uno de los dos o hay 2 personas que están muy vivos. Y quiero decirle, mis hermanos, mis estudiantes, mis compañeros, que si tú estás muy vivo, si yo estoy muy vivo, más nos vale que comencemos a morir en Cristo. Porque muchos Carlos y muchos José van a estar en nuestras iglesias. Tú mismo eres un Carlos, tú mismo eres un José, yo mismo soy un Carlos, yo mismo soy un José. Y vivimos uno accionando como Carlos y otro reaccionando como José. Y nuestros pastores y nuestros consejeros se enredan en las patas de los caballos tratando esos síntomas, cuando al final el problema es que están vivos y Cristo nunca va a morar en alguien que esté vivo. ¿Quieren refutarme? Yo diría, ¿Ah? yo diría, No, antes de que tú dirías, escúchenme. ¿Quieren refutarme? Yo acabo de decir, antes de que ustedes opinen, ¿cómo? Afirmo. Eso me gusta, que afirme o refute. No hay más nada. Afirma o refuta primero. Acabo de decir que Cristo no va a morar en alguien que esté vivo. No lo va a hacer. Cuando Jesucristo iba en el libro de Lucas, que es uno de mis pasajes para cerrar esta clase, cuando vaya a terminar, creo que mañana o ahorita más tarde, no sé en cuál está. Cuando Cristo iba, había una multitud que le seguía. Y Jesús hizo, yo dije ahorita que Dios hizo lo más ilógico en Génesis, pero Jesús, hablando del Dios encarnado, hizo lo más ilógico que Jesús hizo en la tierra. Lo más ilógico es que Él comenzó a decir, yo vengo a predicar el Evangelio para buscar al perdido, salvarlo. Y después a una multitud que le venía siguiendo le dijo, párense, para que si ustedes no van a hacer esto y esto, se devuelvan. O sea, Jesús dispersó una multitud de gente que le seguían. ¿Y sabe cómo se puede decir eso en cubano, en dominicano o en puertorriqueño? Era porque esa gente estaban muy vivos y le costaban demasiado a Cristo, vivos. Y Él no podía tener a esa gente ahí. Lo que Jesús le dijo en Lucas 14, 25 en adelante, usted lo va a ver más adelante. Si ustedes no están dispuestos a morirse aquí en este momento, ustedes no pueden seguir. Ustedes no pueden seguir conmigo porque yo no puedo transformar a alguien que esté vivo. El problema de Carlos y José, que ustedes acaban de tener su primera sección de consejería. ¡Un aplauso! El grupo de estudiantes del Seminario Bautista Oriental, sede de La Habana,
acaban de tener su primera sección de consejería, donde Carlos y José vinieron con un conflicto mandados por el pastor. Yo no voy a decir que ese pastor fue irresponsable, porque a mí no me gusta lo que yo pienso en mi interior decirlo con la boca, así que no lo voy a decir. Que debió atender el caso y discipular y trabajar con ellos, lo envió a una sección de consejería que también es discipulado, y estos maravillosos estudiantes se dieron cuenta que el problema no fue el empujón que le dio Carlos, ni la reacción del puñetazo que le dio José, ni siquiera el problema es que ahora la iglesia está en la boca de todo el vecindario. Ese no es el problema es que hay dos personas vivas que necesitan restauración, que necesitan transformación. Más le vale que aquí, que cierro en este momento, usted haya entendido eso, porque vamos a pasar a ver cuál es la personalidad de cada uno de nosotros cuando volvamos. Pero si usted no entiende eso, hermano, olvídese de eso. No puede. Cada vez que alguien llegue a usted, usted verá que las personas están haciendo lo que hacen porque están vivos. Si están muertos, y me gustó, él me está entendiendo, a mí me gustó porque él dice, ¿cómo va a responder si está muerto? ¿Cómo va a responder? A mí me duele porque estoy vivo. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que ver.